Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este material estaremos explicando cómo realizar la conversión de unidades de medida de capacidad y para ello comenzaremos recordando que el litro es la unidad principal y cuya abreviatura es L minúscula, donde a la izquierda de este se ubican los múltiplos, comenzando por el decalitro, cuya abreviatura es D mayúscula L, el hectolitro, cuya abreviatura es H mayúscula L, y el kilolitro, cuya abreviatura es K mayúscula L. Y a la derecha del litro se encuentran los submúltiplos, comenzando por el decilitro, cuya abreviatura es D minúscula L, el centilitro, cuya abreviatura es C minúscula L, y el mililitro, cuya abreviatura es M minúscula L. Ahora bien, para la conversión de una unidad mayor a una unidad menor, se multiplica por 10 consecutivamente. Y para la conversión de una unidad menor a una unidad mayor, se divide por 10 también consecutivamente. Muy bien. A continuación, realizaremos una actividad. Transforma las siguientes unidades de capacidad según se indica. Literal A: 40 decalitros a centilitros. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad mayor a una unidad menor. Luego debemos multiplicar por 10 tantas veces desde una unidad hasta la otra. O sea, luego esto va a ser igual a 40 por 10 por 10 por 10. Y resolviendo la operación nos quedaría 40.000 y le agregamos la unidad de medidas. Literal B: 200 mililitros a decilitros. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida menor a una unidad mayor. Luego debemos dividir por 10 tantas veces desde una unidad hasta la otra. O sea, luego esto va a ser igual a 200 dividido para 10 por 10. Resolviendo la multiplicación nos quedaría 200 dividido para 100 y resolviendo la operación nos quedaría 2 y le agregamos la unidad de medida. Literal C: 700 hectolitros a kilolitros. Comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida menor a una unidad mayor. Luego debemos dividir por 10 tantas veces desde una unidad hasta la otra. O sea, luego nos quedaría 700 dividido para 10 y resolviendo la operación, esto va a ser igual a 70 y le agregamos la unidad de medida. Y literal D: 9 kilolitros a mililitros. De forma similar, comenzaremos identificando que la conversión va de una unidad de medida mayor a una unidad menor. Luego debemos multiplicar por 10 tantas veces desde una unidad hasta la otra. O sea, luego esto va a ser igual a 9 que multiplica a 10 por 10 por 10 por 10 por 10 y por 10. Y resolviendo la operación, esto va a ser igual a 9 millones y le agregamos la unidad de medida. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video
sobre conversión de unidades de medidas de capacidad como parte del curso de unidades de medidas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.